esa fe que mueve, oh Dios, de esa fe que mueve montañas. Em, Eso es lo que vamos a estar hablando, eso es lo que vamos a estar ministrando a partir de este próximo domingo. Recuerda que lo puedes ver por Instagram en vivo, que también queda grabado en YouTube y puedes buscarlo a través de iSalem RD. Ese es nuestro localizador. Es fácil de encontrar cada uno de los mensajes, así que simplemente buscas iSalem RD tanto en YouTube como en Instagram y puedes encontrar un material bien interesante que el Señor está poniendo a la disposición de todos nosotros. Esta es nuestra noche de estudio bíblico. Esta es nuestra noche de gozarnos en la palabra del Señor, de gozarnos en este material de cristianismo virtual que estamos estudiando, ya que todos tenemos que adentrarnos en esta era digital que nos encontramos. No podemos quedarnos fuera de la intención de Dios, del propósito del Señor para nuestra vida en este tiempo. Tenemos que saber de qué manera podemos cumplir la gran comisión y cada uno de nosotros involucrarnos en esta tarea tan importante. Este tema es maravilloso y quiero que presten mucha atención porque vamos a hablar de los grupos de alcance. Esta es la gran bendición virtual que el Señor nos ha concedido como iglesia para que nosotros lo aprovechemos. Todos nosotros estamos llamados a involucrarnos en la gran comisión, ahora más que nunca. Y el Señor nos ha dado los recursos necesarios para que nos involucremos en esto. Y en esta noche vamos a ver de manera especial cómo este tema impacta, cómo este tema bendice nuestro corazón de una forma muy, pero muy especial. Bien, aquí iniciamos con este pasaje de Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Mira qué interesante. Dice la palabra del Señor, pero tú debes mantener la mente clara. Dios quiere que tengamos la mente clara en toda situación, en todo momento. Mira cómo en este tiempo que estamos viviendo es más importante que nunca tener una mente clara, nuestra mirada enfocada en el Señor. Y nos sigue diciendo este pasaje, no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia. ¿En qué tenemos que ocuparnos nosotros en este tiempo? En decirle a otros las buenas noticias. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Hay una responsabilidad para cada uno de nosotros. Nosotros que servimos en la iglesia, nosotros que estamos asistiendo ya hace un tiempo a la congregación donde estamos, tenemos una responsabilidad y tenemos que ocupar ese llamado, ese ministerio que el Señor ha colocado en nuestra vida. Y quizás no teníamos la manera, la forma de nosotros ocuparnos de esta gran responsabilidad. Y Dios nos está dando la oportunidad de ver cómo yo puedo involucrarme, ser parte de la gran comisión y aprovechar esta era digital en la que nosotros nos encontramos. Aquí tenemos el reto para nuestra generación. Ese reto para nuestra generación de parte de Dios consiste en 4 puntos. Número 1, tener una mente enfocada. Eso es muy importante, tener una mente enfocada y saber hacia dónde es que tenemos que dirigir nuestra atención y nuestra intención. Tenemos que ser intencionales en el reto que el Señor nos ha trazado a todos nosotros. Número 2, tenemos que dejar el miedo. Esto es muy importante porque mire cómo situaciones como la que estamos enfrentando hoy día ha generado tanta ansiedad y tanto malestar. El mayor enemigo que tiene esta situación presente que vivimos y cualquier situación difícil es que el miedo se apodere de nuestro corazón, que alquile nuestro corazón, que nosotros le cedamos ese espacio importante de nuestra vida y que en todo momento estemos nosotros dominados por el temor. Eso nos enferma.
Eso propicia que las enfermedades se arraiguen, se queden más tiempo y hagan más daño en nuestra vida. Así que lejos de tener temor, el Señor quiere que nosotros tengamos un espíritu de fe, una actitud de fe ante todo momento y toda situación difícil que podamos nosotros enfrentar. Número 3, el reto de Dios para tu vida en esta temporada es que estés ocupado en buenas obras. Tenemos que estar ocupados en buenas obras y dejar de darle a Dios buenas sobras, porque muchas veces le damos las sobras a Dios, le damos la sobra de mi tiempo, lo que me sobra de mi fuerza, lo que me sobra de mi capacidad, lo que me sobra de mi ánimo, y no debe ser así. A Dios tenemos que darle lo mejor de nosotros, las primicias. Lo mejor de mi tiempo es para Dios. Lo mejor de mi vida es para Dios. Lo mejor de mis intenciones, lo mejor de mi fuerza. Yo he decidido ocuparme en las cosas del Señor y por su gracia he visto resultado en esto. Y yo quiero que cada uno de nosotros pueda comprobar las bondades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, de ese momento de oscuridad, de esa etapa de dolor, y nos sacó a la luz. Por eso como generación tenemos un reto, y es de manifestar las buenas obras. ¿Y cómo yo puedo manifestar las buenas obras? De eso se trata este tema. Número 4, el reto de nosotros como generación delante de Dios se trata de cumplir el llamado. Cuando el Señor dice ocúpate, te está diciendo logra el propósito que tracé para tu vida. Y tú y yo podemos ser parte de ese propósito si tenemos, número 1, una mente enfocada. Número 2, si dejamos a un lado el miedo, si renunciamos al miedo. ¿Cómo yo renuncio al miedo? Deja de alimentar el miedo y comienza a alimentar tu fe. Comienza a alimentar tu fe con esas palabras de vida que el Señor te ministra cada día por medio de su palabra. Número 3, ¿cómo yo me puedo ocupar del propósito? Haciendo buenas obras, esas buenas obras que Dios me llamó a cumplir y cumpliendo cada día mi responsabilidad, mi llamado, mi ministerio. Mira qué hermoso esto. Entre todas las oportunidades de servir en la iglesia que tú y yo tenemos, esta es una de las más importantes. Cumplir la gran comisión, compartir las buenas noticias del Evangelio con todas las personas que podamos, es una de las tareas más importantes, uno de los servicios más importantes que nosotros podemos desempeñar en nuestra vida. Dice Hechos 5:42, y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. ¿Cuál era el mensaje que ellos predicaban día y noche? En los templos, en las casas. Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje que constantemente se estaba predicando, se estaba llevando por todo lugar. Cuando Jesús dijo, yo quiero que lleven este mensaje a Jerusalén, a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra, que incluso ha llegado a nuestra nación. Ese mensaje es gracias a esas enseñanzas, a esas predicaciones que cada uno de esos hombres y mujeres valientes a través de la historia han declarado que Jesús es el Mesías. Y tú y yo tenemos que participar con ánimo, confiados en el Señor, en ese llamado que el Señor nos ha hecho de predicar la palabra, de enseñar la palabra del Señor. Esta tarea de alcance es de todos, no es de algunos, no es de los pastores, no es de los ministros de alabanza, no es de los que están activos sirviendo en la iglesia, porque es importante que destaquemos algo. Lamentablemente, las estadísticas nos dicen que en la iglesia el 5% de las personas cumplen o realizan el 95% del trabajo. Eso es lo que nos dicen las estadísticas. O sea que el trabajo que se realiza dentro de una congregación lo lleva a cabo o está sobre los hombros del 5% de esa congregación. Y eso es lamentable. Y el otro 5% lo cumple el 95% del resto de las personas. ¿En qué momento? En el momento que les sobra el tiempo, en el momento en el que deciden servir al Señor, porque hay personas que tienen una agenda paralela. Escucha bien, esto es importante.
Hay personas que tienen una agenda y esa agenda es paralela a los propósitos del Señor. Y en esta noche debemos destacar qué es lo verdaderamente importante. En el templo, dice la Biblia en Hechos 5:42 que acabamos de leer, en el templo se predicaba y se enseñaba. Pero hay un trabajo que se puede hacer en las casas, hay un trabajo que se puede hacer en grupos pequeños, un trabajo de alcance, de bendecir las familias, de bendecir las personas que van y visitan tu casa o que tienen la confianza de conectarse contigo a una invitación, por ejemplo, de Zoom, como en esta noche. Y esa es una tarea de alcance, porque esas son personas que quizás no asisten a una iglesia y le invitan y no se sienten motivados a ir a una iglesia, pero sí se sienten motivados a aceptar una invitación tuya, a un Zoom, a una actividad en tu casa, a una actividad de un grupo pequeño, entre amigos, que por la confianza que hay entre ustedes, pues esas personas aceptan la invitación. Y en este caso que nos compete a nosotros con respecto a la virtualidad, tenemos una gran ventaja y es que podemos reunirnos a distancia. Mira cómo estamos distanciados y aún así podemos estar conectados, escuchando la palabra, participando de esta enseñanza gracias a esta era virtual en la que nosotros nos encontramos. Estamos aprovechando estas herramientas y Dios nos ha bendecido de manera especial para bendecir familias, para ayudar a amigos, para estar conectados a pesar de la distancia con esas personas que podemos compartir y lo que debemos compartir son las buenas nuevas del Señor. Sabemos que la virtualidad tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, pero nosotros nos estamos enfocando en cada una de esas ventajas que tenemos disponible para cumplir nuestro llamado. Que quede claro que el hecho de que tú y yo cumplamos ese llamado repercute en grandes bendiciones para aquellas personas que reciben ese toque de vida, de esperanza, que fluye a través de nosotros cuando compartimos la palabra del Señor. Sé que pronto volveremos a tener encuentros amenos en nuestros hogares. Eso es muy pronto. Pero entre tanto que llega ese momento, debemos utilizar la ventaja virtual. Tenemos que aprovechar esta oportunidad de estar conectados, que el distanciamiento que hemos estado experimentando no nos separe del propósito de Dios, sino que más bien nos podamos unir, nos podamos conectar aún más de lo que antes estábamos conectados. Una de las ventajas que ha tenido este tiempo para nosotros como iglesia es que estamos realizando 2 actividades a la semana, matutinas, bien tempranito. 2 actividades que antes no teníamos. Una de oración, una devocional, que son los lunes a las 6 de la mañana. Si tú quieres conectarte, solamente tienes que pedirnos el enlace y por Zoom nos conectamos los lunes a las 6 de la mañana para iniciar la semana en la presencia de Dios, presentando a Dios nuestros planes, presentando a Dios nuestros proyectos. Y eso es una bendición que provocó esta situación de pandemia, nos llevó a la oración y nos hemos quedado congregándonos, conectándonos los lunes a las 6 de la mañana. Y mire, esto es maravilloso. Es maravilloso lo que Dios está haciendo con nosotros porque nos habla, nos dirige, nos da confianza. Podemos nosotros ser edificados con los aportes de diversos hermanos porque es parte de la dinámica y es extraordinario. Igualmente los jueves a las 6 de la mañana estamos estudiando de manera sistemática la palabra. Y muchas personas que han escuchado esto, que tú estás enseñando la palabra a las 6 de la mañana, pero lo ven como una locura. Y yo les compartí a los hermanos que se conectan los jueves a las 6 de la mañana, que incluso a un día de fiesta nos conectamos, no dejamos de aprovechar ese tiempo. Lo hacemos disciplinadamente por la sencilla razón de que hemos entendido que a esa hora es difícil que tengamos un compromiso y todos podemos estar en común unión conectados. Y en la mañana la mente está más fresca, está descansada y podemos nosotros asimilar más información. Y sabes que luego de ese estudio bíblico sistemático, en compañía de un buen café y de hermanos maravillosos que siempre hacen aportes extraordinarios, vamos creciendo en la fe
iniciamos el día con esa dirección clara del Señor y crecemos juntos. Mire cómo esta situación presente nos ha llevado a estudiar la palabra tempranito, a orar tempranito los lunes, y esto es una gran bendición, porque a través de esta ventana de la virtualidad nosotros estamos cumpliendo el llamado, estamos creciendo y estamos recibiendo esta palabra fresca del mismo corazón de Dios. Entre tanto, que volvemos a estar en encuentros amenos, en los hogares, en los grupos pequeños, en el compartir entre los hermanos, pues nos toca utilizar la oportunidad para seguir creciendo. Mira cómo en esta noche Socorro aprovechó y invitó a la reunión de Zoom a su amiga Gladys, una amiga de la juventud que vive en otro país y que está conectado con nosotros en esta noche. Miren qué bendición que mi mamá desde Bélgica puede estar conectada con nosotros, escuchando la palabra, compartiendo, a pesar de que es madrugada, a pesar de que es bien tarde allá, aparte este momento, y podemos estar juntos. Eso es maravilloso. O sea, que utilizar esta herramienta es la voluntad de Dios. Dentro de las ventajas de los grupos pequeños, podemos destacar primero que puedo estar en un ambiente común. Cuando yo estoy en un grupo pequeño, que me invitó un amigo, que me invitó alguien con quien yo trabajo, y yo tengo la oportunidad de compartir en ese ambiente con esa persona o esas personas, pues yo me siento en confianza. Y ese ambiente común hace posible que el mensaje yo lo pueda recibir de una manera más directa. Puedo comentar, puedo estrechar los lazos, que es el segundo punto. Puedo conocer nuevas personas con intereses afines. También puedo aportar, porque esa es la ventaja de los grupos pequeños, que se da la dinámica en la cual podemos nosotros aportar de lo que hemos aprendido, de aquellas cosas que Dios nos está enseñando, compartir testimonios. Esto es maravilloso y es lo que se da dentro de los grupos pequeños. Y ahora, a través de estas herramientas, lo podemos lograr con mucho mayor facilidad que nunca. Y otra oportunidad maravillosa es el liderar, el poder liderar, ejercer liderazgo, desarrollarnos, porque los grupos pequeños van creciendo, van aumentando, la demanda va aumentando, surgen grupos de jóvenes, surgen grupos de matrimonios, surgen grupos de personas solteras, surgen grupos de profesionales, y cada uno de estos grupos se va ramificando, va creciendo, va ensanchando nuestra familia, va fortaleciendo nuestra iglesia, va dándonos la oportunidad de lograr la gran comisión, y a través de este sistema, pues nosotros vemos cómo avanza el Evangelio en la medida que el Señor quiere que nosotros participemos. Y cada uno de ustedes tiene la oportunidad de generar ese encuentro, de invitar personas con las cuales te familiarizas, con las cuales tú compartes, y enseñarles la palabra, enseñarles lo que tú has aprendido, lo que el Señor ha estado hablando a tu corazón. Y es una oportunidad maravillosa para todos nosotros. No hay nada más gratificante que el poder compartir la palabra con una persona que está atravesando un momento de dificultad y ver cómo se restaura su matrimonio, ver cómo su relación con los hijos cambia, ver cómo mejora también su situación financiera, ver cómo mejora su estado emocional. ¿Gracias a qué? A esa palabra que se le está compartiendo, a ese ánimo que se le está comunicando a esas personas a través de esas intervenciones que tú y yo podemos protagonizar. Hoy tenemos una gran oportunidad también en las redes sociales. Yo veo que muchas personas lo aprovechan y graban videos o hacen actividades en vivo, reuniones en vivo, donde tienen una audiencia fija, y a través de esa oportunidad comparten la palabra, comparten las buenas noticias del Evangelio. Y eso está llevando alegría, eso está llevando restauración, gozo a los corazones que necesitan escuchar un mensaje distinto, un mensaje diferente, un mensaje que motive, que transforme, que restaure, que una en vez de que divida. Así como orar por las necesidades de los demás es otra oportunidad. Mira, que tú abras un en vivo y digas, yo quiero orar por todas las personas que quieran presentar una petición delante de Dios, y te sorprendería la cantidad de personas que pueden sugerirte o solicitarte
oraciones en las cuales tú puedes participar y bendecir a un gran número de personas que se pueden conectar a esa señal que tú puedes emitir a través de tu red social. ¿Qué hace falta para que esto suceda? Un corazón dispuesto. Hay personas que por timidez, que por falta de motivación, que por falta de compromiso no están cumpliendo el llamado. Y este llamado es para todos nosotros. Recuerda que tú y yo estamos en Cristo gracias a esa persona que se animó y nos compartió la palabra y no se quedó con ella para sí, sino que la extendió a las personas que estaban a su alrededor. ¿Y cómo tú y yo fuimos alcanzados? Por alguien que nos conocía, que nos invitó, o por alguien que se animó a compartir la buena nueva con nosotros, aún sin conocernos. Pero tuvo que darse ese paso, tuvo que tomarse esa disposición de corazón, y tú y yo tenemos que hacerlo. Tú y yo tenemos que ser ganadores de alma. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que este mensaje circule. El Señor quiere que este mensaje se pueda llevar por todo el mundo. El Señor hizo su ministerio en las casas mayormente. ¿Por qué? Porque había muchas familias necesitadas. Por ejemplo, mira cómo esos amigos del Señor, llamados Marta, María y Lázaro, fueron bendecidos en más de una ocasión por la intervención del Señor en su hogar. Así nosotros necesitamos que el Señor intervenga en nuestro hogar, que bendiga nuestra vida, que traiga salud, que traiga prosperidad, que traiga fortaleza, que traiga unidad, que derrumbe las murallas que han estado dividiendo nuestra familia, que han estado socavando nuestra fe, aquellas cosas que también están afectando nuestro ambiente laboral. Dios quiere que el mensaje de vida que está contenido en su palabra pueda circular, y tú y yo somos los instrumentos que estamos llamados a compartir ese mensaje. Los discípulos también hicieron lo mismo que el Señor, predicaban en las casas. Y tomar este mensaje de las casas es hacer referencia a grupos pequeños, grupos comunes donde nos reunimos y podemos estrechar nuestros lazos y crecer a través de ese testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué hago este énfasis en esta noche? ¿Por qué comparto este estudio de la palabra? Porque el reino del Señor, en ese reino maravilloso, debemos destacar que las personas somos más importantes que las cosas. Para Dios, las personas son más importantes que los templos, las personas son más importantes que cualquier obra que se pueda realizar en base a desarrollo estructural. Dios quiere que antes de que se dé ese crecimiento, se pueda dar el crecimiento personal, se pueda atender, amar, cuidar a las personas, guiar a los niños, cuidar a los ancianos, que podamos nosotros tener una relación familiar. Mira cómo en estos días hemos tenido hermanos con situaciones de salud o con situaciones económicas. ¿Y qué hemos hecho nosotros como iglesia? Decir, mira, pásame tu currículum, yo quiero ayudarte. O vamos a orar por ese hermano que está en necesidad. Cuando se han canalizado recursos, hacerlo llegar a aquellas personas más necesitadas o idóneas para recibir esas bendiciones, esas personas que Dios pone en el corazón, que se le comparta esos recursos. Y lo hemos hecho, y ese es el reino del Señor. Dios ama a las personas, Dios usa las cosas, pero ama a las personas. Y nosotros no podemos hacer lo contrario. Lamentablemente, hay personas que están amando las cosas y usando las personas. Y Dios quiere que nosotros amemos las personas y usemos las cosas, porque en eso consiste el reino del Señor. Ahora, todo esto que les he compartido es para llegar a este punto, porque el slide más importante de esta noche es el que les estoy presentando. ¿Cuál es el grupo pequeño más importante? La familia. El grupo pequeño más importante es tu familia. No necesariamente tienes que estar o obligatoriamente estar en un en vivo, en un live en Instagram para servir a Dios, o no necesariamente tienes que reunir a personas en tu casa, sobre todo en este tiempo que se nos complica tanto tener esa cercanía a nivel social para poder mitigar el impacto de esta pandemia en nuestra sociedad. Con las personas que sí estamos compartiendo de manera continua,
por la gracia del Señor, como una bendición del Señor para nosotros, es nuestra familia. Y a nuestros hijos, al esposo, a la esposa, podemos edificarnos como parte de ese llamado que el Señor nos está haciendo de compartir la buena noticia. Yo me gozo en poder ver a mis hijos crecer en el conocimiento de Dios y he identificado ya la necesidad de apartar un tiempo para compartir con ellos la palabra de una manera diferente, porque sí lo hemos hecho, sí hemos fomentado una vida devocional en ellos. Mis hijos identifican quién es Jesús, mis hijos saben que Dios es una Trinidad. Mi hija habla de Papá Dios o del Padre, pero y lo llama por su nombre, le dice el Padre y habla de nuestro Señor Jesucristo. Ella dice Jesús, ella sabe que el Padre y Jesús son personas distintas. Y yo quiero que también conozca y se enamore del Espíritu Santo. Y ese trabajo con mis hijos tenemos que realizarlo mi esposa y yo. Y eso lo vamos a fomentar. Yo hoy comía con ellos y les decía, vamos a estudiar la palabra. Yo quiero hablarles de los mandamientos, quiero hablarles de la creación. Mi hija me decía hoy que estuvo en el colegio y que estuvieron hablando allí de que no viene la creación de parte de Dios, sino que le decía un amiguito, un compañero, que la humanidad proviene del mono. Y ella me decía, papá, yo sé que Dios fue que nos creó. Y me dio vergüenza, porque había muchas maestras allí y yo no quise hablar, pero yo le quería decir a él que fue Dios que nos creó. Y yo le dije, bueno, la próxima vez no te avergüences y comparte lo que tú conoces. Aunque no lo reciban, tú cumpliste con hablar la verdad. Y cada uno de nosotros tiene que aprovechar esta bendición de compartir el Evangelio con las personas con las cuales vivimos, de edificarnos con este contenido maravilloso. Fíjate que veíamos el cumplir la gran comisión tan lejos como trasladarme o ir a otro lugar a llevar la palabra. También con la familia se comparte la palabra y es el grupo pequeño más importante en el cual nosotros tenemos que ocuparnos. Cuidar a la familia es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros. Yo sé que ustedes están diciendo amén ahí donde están. Dice Lucas 15, versículo 8, algo muy importante. Con esto vamos cerrando el estudio. Dice el verso 8. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Dice el verso 9, y cuando la encuentre llamará a sus amigos y a sus vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque he encontrado mi moneda perdida. Cuando nosotros encontramos el camino de vida, la verdad, la vida, ese camino por el cual ahora estamos andando, que es Jesús, nosotros hacemos lo mismo que esta mujer que cuando encuentra su moneda lo comparte con todos, comparte su alegría con todos y le dice, alégrense conmigo porque he encontrado mi moneda. La moneda viene a ser algo de mucho valor. Lo más importante para nosotros es esa salvación tan grande de la cual hemos sido hecho parte, por gracia, por amor. Y dice el verso 10, que hay alegría en la presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente, porque los ángeles saben el precio que Dios pagó por nuestra salvación. Los ángeles saben cómo Dios envió su Hijo a morir por nosotros. Y hay una gran fiesta porque ese propósito de Dios se cumplió en nuestra vida y porque ellos saben también que eso implica que estaremos eternamente con nuestro Señor. Así que nos toca encender una lámpara en nuestra casa, barrerla bien de todo lo que pueda estar contaminando el ambiente de nuestro hogar y comenzar a cuidar lo que Dios nos ha dado, esa familia maravillosa en la cual Dios te ha colocado. Y mira que ahora la distancia no importa porque podemos conectarnos con una videollamada y compartir, decirle que te veo bien o te veo triste, qué bueno poder compartir contigo, qué bueno poder llamarte y verte y decirte que me hacía falta y darte una buena noticia y hablar contigo de cosas que son importantes,
Ahora tenemos esa oportunidad y es parte del llamado que el Señor nos está haciendo hoy. Y yo oro delante del Señor para que se rompa la indiferencia espiritual, de la cual muchos hoy han sido hechos esclavos. Una indiferencia espiritual en la cual lamentablemente los hijos de Dios no comparten la palabra con nadie. No la comparten con nadie. Y esto tiene que romperse en el nombre de Jesús. No podemos ser indiferentes espiritualmente hablando. Tenemos que compartir la palabra. Tenemos que extender el mensaje de la buena nueva por todo lugar, porque la vacuna más efectiva para los corazones en este mundo es la palabra del Señor. Yo te garantizo que aquel que se llena de la palabra del Señor, no hay nada ni nadie que le pueda separar del amor, del propósito, de la gracia que el Señor ha preparado de antemano para cada uno de nosotros. Tú y yo no vamos a estar ni un día más ni un día menos del que Dios estableció para nosotros en este mundo. Y si nosotros vamos a vivir esta vida, tenemos que hacerlo en su máxima expresión. Tenemos que aprovechar la vida y los recursos que el Señor nos ha dado. La mejor manera de hacerlo es compartiendo la palabra. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. Eso es lo que tú eres delante de Dios, una obra especial. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios te creó de nuevo? ¿Para qué Dios te hizo nueva criatura? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Este pasaje nos está diciendo que todos nosotros tenemos un llamado. El apóstol Pablo está dando por sentado que todos nosotros tenemos que hacer lo que Dios preparó hace mucho tiempo atrás para nosotros. Y yo te pregunto en esta noche, ¿estás cumpliendo tu llamado? Porque hay muchas personas que me están escuchando, que están diciendo amén, pero quizás no pueden responder esta pregunta como yo quisiera que lo hagan. Cada uno de nosotros tiene que estar cumpliendo el llamado que Dios nos hizo. Hay muchas personas que se han enfriado espiritualmente, muchas personas que están inactivas en su fe, hay muchas personas que no están cumpliendo la gran comisión y es por eso que Dios quiere que esto se predique, para que cada uno de nosotros haga las cosas buenas que Dios preparó para nosotros hace mucho tiempo. Recuerda que a Dios tenemos que darle lo mejor, no lo que nos sobra. Estamos llamados a cumplir buenas obras delante de Dios, no a darle buenas sobras, sino lo mejor de nosotros, porque Él a nosotros nos ha dado lo mejor. Nos ha dado su Hijo Jesús y nos dio salvación. Esto implica estar en su presencia eternamente. Dios te ama tanto que te quiere cerca. Dios te ama tanto que dio su Hijo por nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a corresponder ese amor? Pues precisamente siendo eco de ese mensaje de salvación que no es exclusivo, es para todos nosotros estamos invitados a formar parte de la familia de Dios. Y yo concluyo con esta palabra. La tragedia más grande de la vida, aparte de perder el alma e ir al infierno, será llegar al borde de la eternidad y descubrir que hemos errado la voluntad de Dios y hemos desperdiciado nuestras vidas en cosas infructuosas y transitorias. ¿Qué tú crees que Dios va a tomar en cuenta cuando llegues a su presencia? Si tomas en cuenta la manera en la que tú estás invirtiendo tu tiempo, yo quiero que destaques cuáles de esas cosas que tú estás haciendo serán reconocidas por Dios y cuáles se van a quedar en este plano. ¿Cuáles son transitorias? Porque muchas personas están dedicando el 80% de su tiempo, de sus recursos, de su atención a cosas transitorias, infructuosas.
Y Dios quiere que tú y yo seamos un poquito más objetivos, que tú y yo podamos aprovechar el tiempo y no pienses que tú puedes desperdiciar tu vida y que eso no se va a tomar en cuenta. Recuerda que el Señor en la parábola de los talentos nos destaca que para Él los resultados son importantes, que la manera en la que yo me involucro en el llamado para Dios es importante, porque Dios destacó que aquel que le dieron 3 talentos y le dijo, he producido 6, tengo el doble de lo que me diste, y aquel que tenía 2 entregó 4, aquel que tenía 1 y entregó 1, a Dios no le agradó, al Señor no le agradó. ¿Por qué razón? Porque el Señor, el primer mandamiento que nos dio fue fructifica y multiplícate, desarrollate, pero tú y yo tenemos que desarrollarnos en el propósito que Él nos ha dado. Recuerda que tu carrera, que tu trabajo, que tu familia es parte de tu vida. Pero el verdadero llamado que Dios tiene para nosotros es que nos podamos invertir en su reino. Y cuando tú y yo nos invertimos en Cristo, estamos abonando, estamos afianzando, estamos demostrando que no pertenecemos a este mundo y que nuestra eternidad está en Cristo y que nuestra vida está enfocada en lo que verdaderamente importa. Así que a partir de hoy es muy importante que nos ocupemos en buenas obras. Es muy importante que a partir de hoy cada uno de nosotros sepa organizar su tiempo, su vida, que pueda establecer prioridades, porque es muy importante que tú y yo estemos ocupados en las cosas que verdaderamente importan. Lamentablemente hay personas que están desenfocadas. Hay personas que son insensibles, aún estando en Cristo, no les preocupa, no les ocupa el corazón, la mente, el compartir la palabra de Dios con otros. Y eso no es de Dios. Dios quiere que tú y yo nos ocupemos en buenas obras. Y me gustaría que en esta noche podamos destacar cuántos decimos amén. Cuántos decimos, a partir de hoy, Señor, yo quiero ocuparme en buenas obras. Yo quiero estar involucrado en tu reino. Yo a partir de hoy voy a tomar mi teléfono para llamar a mi hijo, mi hija, para escribirle a mi hermano y decirle, quiero darte una buena noticia. Yo le doy gracias a todos los que tienen su cámara encendida en esta noche y que puedo verles. El Señor les bendiga a todos. Y yo sé que a partir de hoy, cada uno de nosotros va a ocupar su tiempo en buenas obras y no le seguirá dando a Dios buenas sobras. No le dará a Dios lo que le sobra, no le dará a Dios lo que le parece, sino que le dará a Dios lo mejor de cada uno de nosotros. Yo no quisiera que tú te presentes delante de Cristo en ese tribunal conocido como el Bema, es el término griego. Ese Bema, ese tribunal de Cristo que es para galardonar a aquellos que han sido fieles al Señor. Allí seremos galardonados y hay 5 coronas preparadas por Dios para aquellos que serán galardonados. Y yo no quisiera que tú te quedes al margen de esas bendiciones. Yo no quisiera que tú pierdas la oportunidad de ocupar el lugar que Dios tiene para ti por haberte distraído en cosas que no son relevantes en la eternidad. Mira, tú tienes un hobby, disfrútalo. Tú juegas un deporte, disfrútalo. Pero recuerda que en el cielo esas cosas no van a ser tomadas en cuenta. Porque el Señor dice que tú y yo producimos obras. Algunas son diamantes, piedras preciosas y otras son heno y hojarasca. Cuando venga el bema de Cristo, será sometida a prueba esa obra, esa inversión de vida, y lo que el fuego consuma simplemente se quedó, simplemente pasó, era de este plano. Pero aquellas cosas que permanezcan son las cosas que Dios va a destacar y va a decir, esa era mi obra. Recuerda que Caín y Abel enfrentaron una dificultad y fue a raíz de que Caín decidió darle a Dios lo que a él le parecía. Recuerda que la ofrenda que Caín le dio a él le pareció bien, pero Dios no la aceptó.
Pero Abel presentó la ofrenda idónea y a Dios le agradó y Dios la recibió. Que cuando tú vayas a la presencia de Dios, en ese bema de Cristo, en ese tribunal, las obras que presentes, los resultados que presentes, sean aceptados por el Señor. Y esos resultados que serán aceptados son los resultados que hicimos en Cristo. Nunca olvides que Dios solamente reconoce lo que Él da. Mira que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham tenía 2 hijos, pero Dios se refirió a él como si tuviera uno. Porque Isaac se lo dio a Agar, influenciada por Sarai, pero a Ismael se lo Ismael. dio. Amén. No, era a ver si estaban atentos, Eric. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Activo, así es que tenemos que estar. Ismael fue el producto de una trama entre Agar y Sarai. Pero Isaac nació en el corazón de Dios y Dios le pidió a su único hijo cuando él tenía 2. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios solamente reconoce lo que Él da. Y eso que Dios te está dando, ese llamado que arde en tu corazón, que tú has estado postergando y tú le estás diciendo a Dios, es que no tengo tiempo, es que no puedo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en menos de 3 años, dice el apóstol Juan, que hizo tantas cosas, que en todo el mundo no cabrían los libros que habrían de escribirse con la obra que hizo nuestro Señor. Y sigue trabajando. Y sigue trabajando. No seamos insensibles. No seamos insensibles. Hoy tenemos que comprometernos con el Señor. El poder de las pequeñas cosas. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo identifiquemos hoy. El poder de las pequeñas cosas. El que yo haga una breve llamada y le diga, estoy orando por ti. El que yo pueda dedicar tiempo y decirle a mi hermana, a mi hermano, a mi amigo, a mi amiga, a quien Dios ponga en mi corazón, me gustaría enseñarte algo que yo aprendí. Eso es lo que va a provocar obras que cuando se presenten delante de Dios permanezcan y sean aceptadas por Dios. Así que a partir de hoy, tú y yo tenemos que incluir en nuestra agenda esas obras con repercusiones eternas para ver la salvación de nuestros padres, para ver la salvación de nuestros amigos, para ver la salvación de todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que tú me coloques una señal ahí de que dices amén. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y cada uno de nosotros tiene hoy la gran oportunidad de comprometerse con el Señor. Me gustaría escuchar la opinión de cualquiera de ustedes, por lo menos 3 opiniones con respecto al tema que hoy hemos hablado. ¿De qué manera tú decides romper la inercia y participar del propósito de Dios? Me gustaría escuchar eso. Algo que tú no estabas haciendo y que a partir de hoy decides hacerlo. Ashley, buenas noches. Amén. Buenas noches. Que Dios le bendiga.